Olis, ¿cómo andan? Aparezco, espero que estén súper bien. Y bueno, en el día de hoy, como siempre, les vengo a charlar de mis lecturas de noviembre, que creo que a nivel cantidad fue de mi mejor mes de lectura porque leí 40 libros, maravilloso, se ve que estuve totalmente desquiciada en noviembre. Yo después digo, tengo que hablar de 40 libros, amiga, podés leer un poquito menos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Este fue hasta ahora, de los años de mi vida, en el que más libros he leído porque leí, hasta ahora estamos en 12 de diciembre, leí 316 creo, así que voy a terminar el año alrededor de 320 y pico de libros o por ahí supongo, algo similar, así que nada, no fue el año con, digamos, mejor calidad de lecturas, pero sí mayor cantidad. Igual ustedes ya saben que yo siempre prefiero pocos libros buenos antes que muchos libros malos, pero para encontrar esos libros buenos hay que leer mucho. Así que bueno, les voy a estar contando mis lecturas intensas en el mes de noviembre. Pequeño tipo momento de promoción, acuérdense que en Busca Libre tienen mi link de afiliada y pueden comprar por mi link de afiliada que está en la descripción. Bueno, ahora sí empezamos. Tochón, empezamos tranquis. Este era un libro que yo tenía súper pendiente hace 10 millones de siglos. Un poco mis lecturas de este año intentaron como sacar esos pendientes eternos. Todavía me quedan algunos que espero el año que viene por fin poder terminarlos. Pero bueno, este es Tochón Gigante, el mundo como voluntad de representación de Schopenhauer, nuestro querido Schopenhauer, o bueno, Schopenhauer, ¿no? Leí el volumen 1 porque es un libro que está separado en dos volúmenes, pero es grandote el libro, así que empecé el mes re tranquis. Bueno, este es un eterno pendiente porque de los filósofos a mí me gusta mucho Schopenhauer, más allá de su misoginia. Yo tipo contacto con él con su misantropía y con su conmiseración para con los animales, etcétera. Sabemos que muchas de las cosas que dice Schopenhauer tienen como cierta base en los Vedas, y yo soy Advaita Vedanta, entonces tanto los Vedas como los Upanishads son en algún sentido como la fuente de, o la base como de mi pensamiento espiritual en algunas cosas, entonces hay como resonancias esenciales con Schopenhauer como filósofo. Yo pensé que este libro iba a ser menos accesible para mí o que me iba a costar un poco más, pero acá me doy cuenta por qué motivo Schopenhauer realmente lo detestaba Hegel, porque su manera de escribir es totalmente inaccesible, incluso para personas que saben mucho más de filosofía que yo. Y acá entiendo por qué Schopenhauer lo detestaba tanto a Hegel, porque él trataba de escribir de una forma que su idea se pueda transmitir a cualquier persona que dentro de todo esté metida en el ámbito de la lectura, así que no se me hizo pesado, sí por momentos un poco repetitivo, por eso no creo que vaya a leer el segundo, pero era un libro esencial pendiente que tenía que leer en algún momento de mi vida, así que estoy contenta de que ya está, ya lo leí. Bueno, seguimos. The Confessions of Lady Nisho. Básicamente, estos son como una especie de diarios, digamos. A mí me gustan mucho este tipo de diarios que quizá nos hablan de los momentos cuando las damas vivían en la corte y ese tipo de cosas. Esta especie de diario recopilación, lo que más me gustó es la primera parte donde habla como más bien la relación que tiene quizá con los hombres, pero después se vuelve un poco aburrido, pero yo siempre digo, o sea, uno no puede juzgar un diario o una recopilación de escritos de un diario íntimo o lo que sea, no lo puede juzgar como cuando está leyendo una novela o un cuento, porque el diario, casi nadie escribe un diario pretendiendo que sea disfrutado o leído por alguien más, entonces me parece que no se puede como, no sé, juzgar con la misma vara porque
O sea, la función del diario no pretende que vos te diviertas o que a vos te parezca interesante, ¿no? Tiene como otra función, pero bueno, ya saben, a mí me gusta mucho leer diarios, así que bueno. Seguimos. Bueno, de esta autora, Annie Ernaux, creo que se pronuncia así, este mes leí dos cosas de ella. Yo había leído de ella una sola cosa hace mucho, mucho tiempo, pero creo que no fue la mejor para empezar. Era como una especie de libro redactando la convalecencia de su madre, si no recuerdo mal, creo que lo habré leído hace 2 años o más. Y nada, este libro que leí ahora se llama Simple Passion. Lo leí en español porque obviamente es mejor leerlo de la traducción en castellano, pero en Goodreads me aparece, no sé por qué algunos libros se guardan, digamos, en inglés. Bueno, lo leí en castellano igual. Este libro básicamente lo que retrata es la mujer migajera en su máxima expresión, porque es una mina que en algún sentido se la pasa siempre esperando a que un chabón la vaya a ver. Y nada, es como la cosa migajera en su máxima expresión, porque hasta tenemos pasajes en el libro donde la mina le parece tipo súper romántico que el chabón esté medio alcoholizado y que le eructe en la boca, un horror. Por lo que me voy dando cuenta de Annie Ernaux, no siento que vaya a ser una autora con la que resuene mucho. Ella escribe lo que hoy en día se le dice, ¿no? Autoficción. Yo creo que en algún punto todos escribimos autoficción, nada más que a veces es más literal o es más transparente, como es en el caso de ella. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando vos no resonás con la biografía o con el sentir de un autor, si escribe autoficción, es como que no vas a conectar tanto. Entonces siento que eso me pasa con ella. Por ejemplo, de Anaïs Nin yo me puedo leer cualquier cosa, me puedo leer los diarios o me puedo leer la ficción, que ella nunca deja de hablar de ella misma y me fascina todo. ¿Por qué? Porque yo siento una resonancia y una conexión con el sentir de Anaïs, pero con Annie Ernaux creo que no. Sus libros son muy cortos, por lo que veo. Y nada, más allá de eso, como que no logro conectar con la trama desde un punto de vista emocional, que es en algún punto lo que yo busco en los libros. Bueno, también durante el mes de noviembre leí a una autora que tenía súper pendiente, que es María Luisa Bombal, y leí un libro que tiene La última niebla y La amortajada. Está muy bien escrito, hay que decirlo, pero no llegó a interpelarme, que es como la palabra que usamos siempre en el canal, pero la verdad hay que decir que está muy bien escrito. Bueno, finalmente me puse las pilas porque, bueno, ya saben que yo soy muy fan de Cassandra Clare. ¿Y qué sucedió? El tema es que ella hizo un Kickstarter hace mucho tiempo y hay libros que son exclusivos de ese Kickstarter, entonces las personas que no lo compramos, porque somos un país tercermundista, no podemos acceder a esos libros porque la mayoría aún no fueron tomados por editoriales tradicionales como para tener la opción de importar el libro, etc. Pero hay uno de esos libros que se llama Secrets of the Blackthorn Hall, que en realidad está publicado gratis en su Tumblr. Yo tardé mucho tiempo en leerlo porque a mí me cuesta tanto leer en la computadora, porque tengo astigmatismo y siento que se me fritan los ojos y por más que tenga los anteojos puestos me es como muy difícil a veces tener que leer tantas cosas en la computadora. Pero finalmente me puse las pilas. Es un libro precioso. Estoy muy contenta de haber conectado con Cassandra Clare después de tanto tiempo sin leer algo nuevo de ella. Nuevo entre comillas porque ya había salido antes. Este libro ahora ya fue tomado por una editorial tradicional y se va a publicar el año que viene. Así que eso me pone contenta porque lo requiero. Básicamente, para leer este libro tenés que haber leído absolutamente todo lo que tenga que ver con el universo de Cazadores de Sombras, porque nos cuenta la historia de Julian y Emma, obviamente partiendo de la última trilogía a nivel cronológico, donde ellos ya están juntos. Y la clave o The Clave, que es como el ente gubernamental regulador del universo de los Shadowhunters,
les dice que se tienen que ocupar de la casa Blackthorn, y si no se ocupan de esa casa que está como medio semi en ruinas, va a pasar a ser como propiedad, digamos, del gobierno de los cazadores de sombras, ¿no? Como que se la van a expropiar, arre. Entonces, nada, básicamente el libro nos va a retratar cómo Julian y Emma, enamoraditos, van a mudarse a esa casa y empiezan a tratar de reformarla, pero empiezan a pasar cosas porque hay como una especie de espíritu o fantasma que está en esa casa. Entonces es como un libro chill de cazadores de sombras porque tenemos esta trama de misterio de quién es este fantasma, pero al mismo tiempo hay muchos paralelismos. Es un libro que está atravesado por mensajes, por ejemplo, con Magnus, mensajes con los hermanos Blackthorn, y hay constantemente menciones y, bueno, easter eggs de todo el resto de las trilogías y las sagas de Cazadores de Sombras. Entonces, obviamente, para los fans obsesionados es como muy lindo porque también evoca personajes de otras trilogías o de otras sagas y otras cosas. De hecho, como que todo el drama o todo el problema principal de este libro está entrelazado con la trilogía de The Infernal Devices, en la que los protagonistas son Wilhelm y Tessa. Entonces, nada, es como muy lindo, siento que está muy lindo hecho y es un libro chill porque también tiene como esa tramita de misterio, pero al mismo tiempo están como esos easter eggs de esas cosas que pasaron en los últimos libros que todavía quedaron sin resolver. Entonces uno está como expectante a ver qué es lo que va a pasar, etcétera. Así que la verdad es que me puso muy contenta poder leer este librito. Bueno, seguimos. Banana Yoshimoto. De ella leí este mes The Lake. La verdad que de Banana Yoshimoto lo único que me gustó y mucho es The Kitchen, pero el resto de los libros que leí de ella como que no me llegaron. Bueno, de Kierkegaard leí El concepto de la angustia. No conecté mucho con este libro. De Kierkegaard, de las cosas que leí, lo que más me gustó es Fear and Trembling. En castellano creo que es Temor y Temblor o algo así. Es lo que más me gustó de él. Y yo sé que quizá, tipo, para la gente es raro que a mí me guste Kierkegaard, porque su existencialismo cristiano quizá parece que no va mucho conmigo, pero yo puedo llegar a conectar mucho más con una persona como Kierkegaard antes que, no sé, con Nietzsche, tipo, que siento que nada que ver. Pero bueno, este libro no me gustó tanto. También leí La Virgen Roja de Arrabal. Está muy bien escrito, no es el típico género que yo suelo leer o que a mí me gusta mucho, pero está muy bien escrito. Escuché un audiolibro de Julio Verne, The Lighthouse at the End of the World, porque es sobre las Islas Malvinas y el faro que fue puesto en las Islas Malvinas. Entonces claramente tenía muchas ganas de ver qué tenía para decir en su momento Julio Verne sobre las Islas Malvinas. No siento que sea uno de los libros más destacados de él. También es uno de esos libros, porque Julio Verne tiene como varias facetas. Los libros más conocidos de él no son los más desgarradores ni los más terribles. Entonces se tiene como esta idea errónea de que Verne escribe cuentos como bueno, libros para niños. Y ni siquiera, porque si ustedes leen los más conocidos, enteros, no las versiones recortadas, que también hay un montón, o sea, hay constantes referencias a cosas de astronomía, matemática, que un niño no puede ni ver eso, pero desde la distancia. Entonces no sé por qué está como esta idea de que Verne es un autor juvenil, la verdad, pero él tiene como una serie de libros que son muy crudos y bastante terribles. Por ejemplo, Miguel Strogoff, el que les mencioné la otra vez, que se llama El Chancellor, y ese también tienen como unas vibes medio darks. No tanto como los libros que quizá más conocemos de él, que suelen tener finales, o sea, que nadie se muere y que dentro de todo tienen como una cosa de aventura divertida. Pero él tiene como ciertos libros que son más oscuros y como más pesados. Y este es uno de ellos. No es de mis favoritos de él, pero me interesaba mucho. Bueno, leí The Martian de Andy Weir. Andy Weir escribió uno de mis libros favoritos, que es el de Proyecto Hail Mary.
pero yo siento que es como una excepción porque la verdad es que yo no soy muy fan de los libros de ciencia ficción, no es un género al que apunte mucho, así que siento que es como muy aparte ese libro. ¿Y qué me pasó con este de Martian? Siento que como que no es tan sustancioso y todo lo bueno que tiene este libro de Martian, todo lo bueno que tiene está como mejor explicado y mejor abordado en Proyecto Hail Mary. Entonces no tiene tanto sentido, o sea, no tiene sentido leer directamente de Martian cuando todas las cosas buenas que tiene de Martian están mucho mejor hechas en Proyecto Hail Mary. Es una trama similar, nada más que como protagonista tenemos a un botánico que obviamente está como en una situación en el espacio bastante adversa, pero bueno, siento que no tiene ni el grado de desesperación ni de desarrollo de trama que tiene Proyecto Hail Mary. Bueno, leí los poemas, algunos, Selected Poems de Ezra Pound. No conecté, no es el tipo de poesía que quizá yo busco. Un libro de astrología que se llama Making the Gods Work for You. Me interesaba el concepto de este libro porque como astróloga recibida y mi título es, digamos, la especialización es en diagnóstico temporal, obviamente con tránsitos y progresiones, etcétera, técnicas de diagnóstico temporal. Me interesa mucho esto de aprovechar los tránsitos de los planetas para, no sé, algo positivo en tu vida, algo beneficioso, y aprovechar los momentos necesarios de los tránsitos para hacer tal o cual cosa dependiendo del momento. Pero es un libro muy básico, repite las mismas cosas basiconas que podemos encontrar en libros esenciales para formarnos astrológicamente, entonces no creo que me haya aportado nada nuevo, siendo que hay muchos libros que pretenden hacer la astrología un poco más accesible, pero la verdad es que lo único que hacen es terminar repitiendo de una manera como muy liviana las mismas cosas que dicen autores esenciales como podrían ser Lee Green, Sasportas, Idemón. Entonces no tiene tanto sentido leer esos libros que son como un diluido de los esenciales. Eso me pasa a mí mucho con los libros que salen ahora de astrología y yo siempre tiendo a leer los libros antiguos, o sea, nos estamos yendo hasta William Lilly, siento que me aportan más que los libros nuevos, la verdad. Hay muy pocos libros nuevos de astrología que siento que realmente tengan como un nivel de contundencia en cuanto a lo que dicen. Bueno, después hay como muchos libros que ya los mencioné en el video que salió hace poco de recomendaciones de suscriptores, número o parte, no sé cuánto. Entre ellos está La mujer de arena, Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión de Simone Weil, La fuente griega de Simone Weil, Implantada en Naranja Lima, El castillo de los destinos cruzados de Italo Calvino, Cuadernos de poesía crítica de Gloria Fuentes, El castillo de Kafka. Este que sí me gustaría detenerme, que es El círculo de mujeres de la doctora Tan de Lisa C, porque, bueno, en el canal he estado mencionando muchas veces que leí a Lisa C durante todo el año prácticamente, entonces quiero también dejar asentado en este video la reseña de ese libro y se las voy a leer directamente de mi Goodreads. Le puse 2 estrellas. Este debe ser uno de los libros de Lisa C más flojitos en cuanto a fidelidad histórica. Hay muchas imprecisiones y yo creo que eso puede ser por 2 razones. La primera tiene que ver con el foco extremo para con los detalles médicos y la necesidad de que sean lo más correctos posibles, descuidando entonces otras cuestiones esenciales de la trama. Segunda razón, es un libro muy disperso, con demasiados personajes y la pérdida de foco fácilmente puede causar dificultad en la edición, más siendo novela histórica. Otra de las cosas que me descolocaron siguiendo con el desorden de la trama son algunas frases estilo refrán o que suenan prefabricadas. Mientras más alto vueles, peor será la caída. Suena fuera de lugar teniendo en cuenta que estamos casi en el año 1500. En fin, en este caso la coherencia histórica quedó en segundo plano. Lo que sí me gustó, puedo destacar, es la crítica clara hacia el sistema social patriarcal chino de la época, tema que desemboca claramente en la medicina y cómo se trataba a las mujeres.
diferencias en el trato médico en dinámica hombre-mujer a mujer-mujer, teniendo en cuenta que simultáneamente seguía sosteniéndose la práctica de los pies de loto. Sabiendo que es uno de los libros mejores rateados de la autora, me esperaba algo mejor. Creo que tiene libros mucho más destacables, me esperaba algo del estilo Apothecary Diaries, pero termino muy decepcionada. Bueno, esa es mi opinión básicamente resumida y enfrascada en esa reseñita, pero quería dejarlo por acá ya que durante el año hablamos mucho de Lisa C. Bueno, entre los libros también para el challenge que ya he reseñado en ese video, poesías que se llama The Dead and the Living de Sharon Olds, The Girl Who Was Plugged In, Hotel Iris de Yoko Ogawa, que me gustó mucho ese libro, Love is the Plan is Death, Blood and Guts in High School, y creo que hasta ahí estamos. Bueno, leí, este era un eterno pendiente porque durante estos últimos meses del año hice un wipe out y una purificación, una limpieza total de mi TBR en Goodreads. Yo empecé el año como con 650 libros en mi TBR y ahora tengo 390 y pico. Así que estuve haciendo mucha limpieza, estuve fijándome libros que definitivamente no voy a leer porque ya no me interesan. Estuve abandonando muchos libros, dándole una oportunidad a un montón que tenía ahí en mi TBR para decidir si los seguía leyendo o si definitivamente los abandonaba y los descartaba. Así que estoy como en eso. Y tenía súper pendiente The Adventures of Robin Hood, que es un clásico. A mí me gusta mucho todo el lore Robin Hood y tipo todo lo arturiano. Esto creo que viene muy desde chica porque yo era muy fan, soy muy fan de las viejitas, o sea, de las películas de Disney viejitas. Yo soy muy fan de la de Robin Hood con los zorritos. Bueno, hiper fan. De hecho, uno de los tatuajes que tengo en la pierna sale de esa peli, La Rueda Astrológica. Y también soy muy fan de la película de La Espada en la Piedra. Son mis dos películas favoritas de Disney animadas. Me parece que son lo más. Y quizá desde ahí viene como, no sé, que me guste mucho eso. Así que tenía que leer este libro. Era un pendiente, obviamente me gustó, es un clásico. Este libro, que se llama El matrimonio de los peces rojos, me llamaba mucho la atención. Y les voy a leer mi reseña cortita. Le puse 2 estrellas y puse una serie de relatos que pretenden hacer simetrías y paralelismos constantes entre personajes, mundo animal e incluso hongos de los pies, literal. Creo que se vuelve repetitivo porque como lector ya sabes lo que viene. No siento que ninguna historia haya sido realmente contundente como para interpelarme o lo suficientemente original como para sorprenderme. Lo siento reiterativo, genérico y en algunos casos apelando a lugares comunes. Bueno, continuamos. Este es un libro que tenía, imagínense, en mi lista de Goodreads desde 2017. Así que imagínense, tipo, hasta dónde nos estamos remontando. Este libro es parte de una trilogía, como de una especie de ciencia ficción, distopía medio extraña que se llama What's Left on Me. Básicamente este libro nos narra una especie de mundo distópico donde hay como una especie de disfuncionalidad en algunas personas que nacen porque dentro de sí mismas tienen como 2 conciencias o 2 mentes o 2 almas, como, o sea, como si habitaran 2 almas como gemelas o 2 mentes gemelas en el mismo cuerpo. Entonces se considera que esas personas son disfuncionales porque en su interior hay 2 mentes hablando y se supone que cuando uno crece, una de esas almas o una de esas mentes o conciencias es como la dominante y otra es como la recesiva. Entonces eventualmente la recesiva desaparece y cuando la persona va creciendo queda la dominante y ya se considera que es una persona normal. Con nuestras protagonistas no sucede, nunca se como que establece del todo esa mente o conciencia dominante, pero obviamente las dos terminan mintiéndole al resto, haciéndoles creer que, o sea, porque si no es como que sos discriminada socialmente y muchas cosas graves para con la trama. Entonces, como que las dos protagonistas hacen creer a todo el mundo que la otra mente desapareció
Entonces la trama empieza como a partir de ahí. Y obviamente empieza como una cosa re distópica, ¿no? De la persecuta del gobierno para todos estos que son distintos y que nunca se establecieron y que tienen como dos mentes en un cuerpo. La verdad que es un muy buen libro teniendo en cuenta la época, teniendo en cuenta el planteamiento. Siento que está bien escrito, pero lo que me pasa a mí, el motivo por el cual elegí no seguir la trilogía es, primero no me interesa ya leer tanto este tipo de tramas, pero es como es un tema complejo, ¿no? Porque a la larga, si vos seguís desarrollando la trama, hay muchas preguntas que van a surgir, porque, tipo, uno puede decir, bueno, evidentemente no está bien que en un cuerpo existan dos mentes, pero por eso tenés que matarlas y perseguirlas. No, pero ¿qué haces cuando esas dos mentes sigan creciendo y se conviertan en adultas o en adolescentes y quieran tener relaciones amorosas y quieran tener distintos vínculos? ¿Cómo se hace para convivir en un mismo cuerpo pero tener dos mentes que tienen deseos y voluntades distintas? Entonces eso es lo que me hizo no seguir la trama, porque ya veo por dónde va y ya sé que tipo en los dos siguientes libros no se va a poder resolver correctamente, porque es un dilema moral que se termina generando sin querer y es muy difícil llevar la trama, creo que a ese punto. Y obviamente estuve decidiendo si seguía o no la trilogía y me spoileé con reseñas muy específicas sobre lo que pasaba en el segundo y tercer libro, y efectivamente es como yo pienso, ¿no? La autora sigue con la trama y todo, pero no logra resolver este dilema moral que yo creo que a muchos lectores se les puede ir generando. Y en algún sentido la autora lo resuelve de una manera un poco infantil, que es que una de las mentes se puede como ir a dormir para que la otra haga lo que quiera. Y bueno, eso trae como muchos cuestionamientos morales que tienen que ver con el planteamiento principal que ella hace en el libro, porque es una trama difícil y también siento que corresponde que la autora pueda estar a la altura, ¿no? Como para lidiar con eso. Más allá de eso, me parece un muy buen primer libro, pero no voy a seguir con la trilogía por lo que ya les dije. Bueno, vamos con algo tremendo. Bueno, La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Toda la gente ama este libro, todos dicen que es maravilloso, todos dicen que es peak literature. Ángela de Arcades Books dice que lo ama y que es un libro maravilloso. Bueno, cri cri. Este es un libro, o sea, yo digo, si sos tan buen libro, no es tan fácil explicar la trama. Yo literalmente les puedo, tipo, puntualizar así como diciendo, punto número 1, sucede esto, 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 y ya les conté toda la trama. O sea, digo, un libro tan largo es tan fácil de explicar, de resumir. Yo siento que un buen libro, sea corto o largo, en algún sentido es como que siempre tenés la sensación de que te faltan las palabras para explicar la profundidad de un buen libro. Siento que en algún sentido siempre es difícil tratar de explicar de qué se trata un buen libro. Al menos es lo que siento yo, ¿no? Las implicaciones de lo que significa ser un buen libro siento que siempre es difícil de explicar. Pero, nada, en este caso es muy fácil de explicar la trama. O sea, estamos en posguerra, ¿no? Civil española. Tenemos un pibito que el papá lo lleva a un lugar que se llama el Cementerio de los Libros Olvidados o algo así. Le dice que elija un libro para cuidarlo y protegerlo por siempre. Y nada, después a partir de ese libro que elige, que wow, tiene el mismo título que la novela real, se empieza a desplegar una serie de cuestiones. Yo no pensé que esta novela iba a ser como de esa manera. No pensé que iba a ser una novela comercial, semi-thriller. La verdad es que no me imaginé, pero ni en pedo, que iba a ser así esta novela.
Nada, básicamente después el pibito va creciendo y empieza a ser perseguido por personas que buscan todos los títulos de ese librito que él eligió y buscan todos los títulos de ese autor para hacerlos desaparecer, y su vida empieza a entrelazarse, o sea, la vida del presente del chaboncito empieza a entrelazarse con lo que era la vida de ese escritor. Nada, me pareció, la verdad fue como una decepción total. Puse una reseña en Goodreads, le puse 2 estrellas, no puedo creer que un libro tan aclamado y con tantos premios sea solo esto. Realmente pensé que iba a estar un montón de tiempo leyéndolo por su extensión, pero es que es una prosa tan blanda y simple que se termina en unas horas. Nunca pensé que un libro de este estilo, súper valorado por la crítica, aclamado por otros autores importantes, tomado como referencia de la cumbre de la literatura española, se reduzca a un libro simple, con una trama de misterio pretenciosa, pero al mismo tiempo con un contenido tan poco sustancioso. Bueno, esa fue mi reseña. ¿Qué más decirles? Una decepción total. Bueno, leí un conjuntito de poesía de Leonard Cohen, de Let Us Compare Mythologies. Está bien, pero no es el tipo de poesía que me interpela. Uno de los libros más interesantes de este mes es este que se llama Chlorine, de Jade Song. Es un libro tipo trastornet, delirante, de esos bien que me gustan a mí. Es 3,5 estrellas. Porque siempre en el libro se está como cuestionando o poniendo en tela de juicio el límite entre lo real y el delirio. Nuestra protagonista es una mina muy obsesiva y perfeccionista con su deporte. Ella es nadadora profesional. Y el libro empieza a tener un paralelismo constante con respecto al hecho de si ella es como una sirena o no. Como lector, en algún sentido, también estás preguntándote si lo que le pasa a ella o si lo que ella está como habitando es real o es un delirio. Hay situaciones muy extremas. El libro termina de una manera muy surrealista. Me gustó, me parece que está muy bien tratado. Asimismo, en el medio hay un romance lésbico. Así que me gustó bastante. Y es de los libros como más memorables del mes de noviembre. Bueno, también leí Diarios de las Damas de la Corte Heian. En realidad porque estaba buscando los diarios de... ¿cómo se llama? Izumi Shikibu, creo que es. Y no los encontré, pero parte de esos diarios estaban acá, entonces lo leí entero. Me aburrió un poco este libro, pero bueno, hay que tener en cuenta que también son como recortes y no son realmente los diarios completos o enteros. Bueno, este libro se llama 84 Charing Cross Road. Es un libro raro. No es ficción, es básicamente un compilado de cartas de una mujer para con una librería. Y bueno, todo lo que van tipo charlando por tema de libros. Básicamente la mina les pide libros y les encarga libros y la librería les responde o que no lo tienen o que lo tienen, y empiezan a hablar de traducciones y de ediciones y demás, y ahí a través de esas cartas se va como formulando y generando un vínculo entre la mujer y las personas de la librería, pero en especial un chico de la librería, y bueno, después el resto es como historia. Está bien, pero no sé. La verdad no sé por qué lo tenía para leer, pero sí es como un libro sobre libros y sé que es como muy amado porque tiene como una cosa tierna, pero bueno, es no ficción, son cartas reales. Bueno, de Annie Ernaux, lo mismo que ya les mencioné antes, A Woman's Story, es autoficción con la cual no me puedo sentir como tan conectada o reflejada o interpelada, porque quizá no resueno con ella, ¿no? Como autora o con sus vivencias autobiográficas que ella como que traspola en algún sentido en su literatura. El libro de las quimeras de Cioran, uno de los mejores libros de Cioran. La verdad yo estoy empezando a pensar que lo que más me gusta de Cioran es lo que fue escrito originalmente en rumano, quizá porque él era más joven, entonces tenía como esta cosa súper exacerbada, súper como de devorar al mundo y en algún sentido muy, muy intensa, ¿no?
que es lo que a mí me gusta, porque mi libro favorito de él es el primero, que es el que escribió a los 22, que es el de En las cimas de la desesperación. Y este lo escribió a los 23, si no me falla la memoria, y me gustó mucho el libro Las Quimeras. Bueno, últimos libros. What Lies Beyond What Lies Beyond the Veil. Este libro es como una especie de choreada a Una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas, pero bastante diluido y con más contenido smooth, digámosle. Básicamente, por lo que recuerdo ya, porque estos libros a veces son como medio brain rot, estamos en un mundo donde lo que son las hadas o los fey están separados, igual que en Una corte de rosas y espinas, de los humanos, y hay como algo mágico que siempre los separa y en algún momento eso se cae o colapsa, entonces el mundo de los hados o las hadas o los fey se empieza como a entrecruzar con el de los humanos. La protagonista obviamente se encuentra uno de estos, y todo el libro es como un recuento de smooth con muy poca trama sustancial. De nuevo también meten esto que yo la verdad ya no sé ni de dónde salió ni quién lo inventó, no sé si Sarah J. Maas fue la que lo inventó, no sé, pero este concepto que en inglés le dicen mate, que es como compañeros, que es cuando en algún sentido hay una relación como más allá de lo superficial con otra persona, que generalmente se da entre hados o fey, o entre fey y humana, obviamente. Pero nada, el libro es muy superficial, no es como el de Sarah J. Maas, que sí hay una profundización en la trama de la fantasía, en la construcción del mundo. Es como una corte de rosas y espinas, pero muy diluido. Sí me gustó el final y me gustó el plot twist del final. Me planteé seguir o no la saga, pero después dije, para eso vuelvo a leer Sarah J. Maas y a Raisan, que lo adoro, y ya está, arre. Bueno, Diario de una vagabunda de Fumiko Hayashi, aburridísimo, me dormí prácticamente. Este libro se llama The Goddess Path. También tengo una reseña guardada. Puse, porque es un libro tipo espiritual de esa onda. 2 estrellas, decepcionante. Se nota que está escrito por una estadounidense que tiene un sesgo bastante grande a la hora de diferenciar culturas y regiones. Está todo muy pasadito por encima. Wikipedia es hasta más esclarecedor. Hace clasificaciones innecesarias sobre las diosas sin respetar sus orígenes. Por ejemplo, pone a Kali en una categoría que no es de diosa madre, siendo que en India le dicen Mahakali, que significa madre Kali. Así comete varios errores, pasa muchas cuestiones por encima. No deja de ser un repaso bastante superficial sobre cada diosa, así que una decepción. Después leí de difícil pronunciación Ingeborg Bachmann, los últimos poemas. Creo que debería haber leído quizá otra cosa de ella. También abandoné un libro de ella durante el mes de noviembre, creo que se llama Malina, si no estoy mal. Pero creo que debería haber leído los poemas como más conocidos antes que los últimos poemas. Pero bueno, pintó. Último libro, y creo que no me olvidé de ninguno. Último libro de noviembre, que es una relectura de Lágrimas y de Santos de Cioran, porque Cioran es mi filósofo favorito y lo que estoy haciendo como para poder leer y encarar el 2026 para leer toda su literatura, es que empecé a leer por orden de publicación. Hay algunos que ya leí que no voy a releer porque quizás ya los tengo fresquitos, pero este lo leí hace 2 o 3 años, entonces quería releerlo. Pero básicamente estoy haciendo como un proceso de lectura o relectura de todo lo de Cioran en orden de publicación, en orden cronológico. Así que me tocó este y quería releerlo. No es de mis favoritos de él, pero yo creo que todo lo de Cioran vale la pena para ser leído. Así que bueno, wow, casi 40 minutitos, gente. Terrible. Bueno, si llegaron hasta acá, gracias por ver. Los quiero un montón. Y bueno, nada, nos encontramos en otro videíto.
hablando de las nerdeadas de siempre, de las cosas que siempre compartimos en el canal. Y bueno, no sé cuándo subiré esto, pero si festejan Navidad, espero que tengan una linda Navidad y un lindo Año Nuevo.